importa lo que sea, tú llámame a servir. Quiero saludarlos y enviarles una bendición muy especial. Les habla el Padre Omar Arturo López, vicario para la evangelización de la Arquidiócesis de Cali, y acompañándolos en este taller maravilloso de Siguiendo a Jesús hasta las últimas consecuencias, que es la cruz. En el video pasado estábamos hablando de las generalidades del Evangelio de Marcos, las características de este Evangelio de Marcos. Ahora, como introducción, eso fue el primer tema. Quiero pasar a un segundo tema de nuestro taller, el cual hablamos de el autor y la composición del Evangelio. Por eso te invito a que te conectes, te actives, te prepares y te dispongas a recibir toda esta información que también llegue a tu corazón. Bueno, desde el primer momento podemos decir que se considera que el autor del Evangelio de Marcos es Juan Marcos. Juan Marcos, que aparece como una persona que es judía, pero que sabe muy bien griego. Es un judío con un muy buen griego. Me imagino que también tenía una muy buena formación, porque no muchas personas podían combinar esas dos actitudes, esas dos virtudes de tener un idioma diferente al suyo. Y se cree, pues hay varias versiones, que así como decíamos en la semana pasada, que fue escrito en el año 65, parece ser que Marcos era el traductor oficial de Pedro para hacer los discursos en griego. Entonces, lo que se dice, no tenemos pruebas absolutamente claras sobre el tema, pero lo que se dice es que Marcos caminaba mucho con Pedro, y cuando había lugares donde no lo entendían por su griego, entonces Marcos era como el traductor. Y por eso fue que aprendió todo de Pedro y después lo consignó en el Evangelio, como lo hablamos la semana pasada. También era del equipo de trabajo de Pablo. Está en los textos donde dice que en ese primer viaje que hizo Pablo, Marcos estuvo con él, Marcos fue con él. Después dice el texto que por dificultades, por los peligros que habían, al final Pablo termina diciéndole: regresa con Bernabé, regresa con la comunidad y ponte a disposición de ellos, porque lo de la misión no es lo tuyo. Marcos es, como dicen, pues es como la repetición de lo que está hablando el apóstol Pedro. Es el más corto de los 4 evangelios. Mira qué interesante, el Evangelio de San Lucas tiene 1140 frases, el de Mateo 1068, el de Juan tiene 879 frases y el de Marco solamente tiene 746 frases. Son 16 capítulos llenos de narraciones muy vivas, muy gráficas, muy salpicadas de detalles interesantes. Marcos es un buen narrador, narra muy bien las cosas, tiene mucho arte para decir pequeños detalles. Por primera vez se cita a Marcos en Hechos 12:12, cuando Simón Pedro, milagrosamente liberado de la cárcel, se refugia en casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Ahí aparece por primera vez en Hechos de los Apóstoles 12:12. Acompañó a Pablo de Tarso y a Bernabé en el primer viaje de Pablo, Hechos 13:5. Ahí también aparece la figura de Marcos. Pero se separó de ellos cuando llegaron a Panfilia, regresando a Jerusalén, Hechos 13:13. En estos versículos hace referencia simplemente a Juan, o sea, a Juan Marcos. Marcos escribe el Evangelio, podemos decir que escribe el Evangelio en 3 bloques. Esta persona, pero antes de esto, porque yo sé que está diciendo, ¿de qué está hablando el Padre? Va muy acelerado. Ok, me voy a detener un poco. A ver, tomemos de la semana pasada. Hablamos que Marcos escribe en el año 65. Es decir, estamos hablando de 32 años después de la muerte de Jesús. 32 años después. Después de la muerte de Jesús, hay solamente narración.
narración, solamente se narra la historia de Jesús. Entonces, ¿qué es Marcos? ¿Qué hace Marcos? Marcos escucha las narraciones que hace Pedro y los demás apóstoles. Y entonces al escuchar todas esas narraciones, lo que hace es ir poco a poco grabando muchas cosas. Y al grabarse todas estas cosas, al final, en el año 65, cuando ve que todas las historias de Jesús se están olvidando, que se está tergiversando lo que está diciendo, tergiversando lo que se estaba diciendo de Jesús, entonces él dice, a ver, a esto hay que ponerle orden, vamos a escribir la historia de Jesús, pero pensando en que Él es el Mesías Salvador que se entrega en la cruz. Entonces por eso es que escribe el Evangelio. ¿Cómo lo escribe? Lo escribe en griego. ¿Por qué? Porque sabe griego y porque era la lengua que se estaba utilizando más. ¿De dónde sacó la información? De Pedro, de Pablo, de la primera comunidad cristiana, de su viaje, de los encuentros con las familias, y empezó a escribir. Recuerda que hace 8 días dijimos que primero escribió el capítulo 15, después el capítulo 16, posiblemente capítulo 14 y 15 primero, después el 16, y por último escribió desde el 1 hasta el 14. Así fue, es un poco raro la construcción, pero lo más posible es que haya sido así. Entonces es un griego que escribe para personas que saben griego. Por eso lo escribe así. Y lo escribe pensando en algo que veremos en el video que sigue, que es el secreto mesiánico. Secreto mesiánico. Lo hablaremos después. Ya más o menos van tomando conciencia hacia dónde vamos. Entonces, la estructura del Evangelio de Marcos, entonces ya sabemos primero quién es el autor. El autor es un judío, como Jesús fue judío. Bueno, pero es un judío inteligente, un judío docto, un judío preparado. Un judío preparado que sabe griego. Se llaman judíos helénicos. La palabra heleno no es del LN, sino que son griegos, de corte griego, de conocimiento griego. Entonces Marcos es un judío que sabe griego y tiene conocimiento de la cultura griega. ¿Qué es lo que hace Marcos? Marcos escribe lo que escuchó narrar de Jesús, de Pedro, de Pablo, de los discípulos y los apóstoles. Lo organiza de tal forma que pueda quedar estructurado y la persona entienda quién es Jesús. ¿Qué características tenía más? Que era un hombre docto, era un hombre inteligente, que quiso ser misionero, pero lo devolvieron al final, que tenía una familia porque se quedaban en la casa de él, los apóstoles y los discípulos, y que era miembro de la comunidad cristiana. Era un hombre muy valioso para la comunidad y fue el primero que escribió. Miren qué valioso conocer la figura de Marcos. Ya sabemos quién es el autor. Ahora, con esos ojos, con esas gafas, vamos a leer el Evangelio de Marcos. Ahora sí, creo que ahora queda un poquito más claro sobre quién es el autor. Pasemos a una segunda parte, que es cómo está escrito. ¿Cómo podemos hacer la división? Por ejemplo, ¿cómo está escrito? Entonces tenemos que decir lo siguiente. El Evangelio de Marcos, primero, fue el primero que se escribió. Año 65 después de Cristo. Se escribió en lengua griega. Es importante eso. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Marcos se escribió en griego. Ah, pero es que es judío. Sabían los dos idiomas porque eran dos idiomas que se manejaban en su entorno. El primer evangelio se escribió en griego. Tiene 16 capítulos. 16 capítulos. Es el primer evangelio que se escribió y tiene 16 capítulos. Es el más corto. Es el más parco. Pero también es muy lleno y vivaz en detalles. Tercero, vuelvo y repito, posiblemente se escribió primero el capítulo 14 y 15, que es la pasión y muerte, después se escribió la resurrección, la victoria de Jesús, y por último se escribió de Marcos 1.1, que es el bautismo de Jesús, hasta el 14 cuando comienza la pasión. Posiblemente así se escribió. Ahora, hay dos formas de división del Evangelio, que puede ser esta. Te propongo la primera, que es que el Evangelio fue escrito en 3 bloques. 3 bloques.
podíamos leer el Evangelio de Marcos en tres bloques. El primero se refiere al camino de Jesús. Jesús comienza un camino. Comienza con Juan el Bautista preparando el camino y termina con la resurrección, adelantándose a los discípulos en Galilea. El camino de Jesús abarca sus hechos y finalmente su marcha hacia la cruz. Camino se convierte en el modelo para el caminante discípulo. Primer bloque, mostrar todo el camino que hizo Jesús, desde el bautismo hasta la resurrección y la espera en Galilea. El segundo bloque es el bloque misionero. Primer bloque, eso es una forma que hay. Ahora te voy a mostrar una segunda forma. ¿Cómo podríamos leerlo? Con un primer bloque que dice que hay un camino de discípulos que es siguiendo a Jesús, que comienza con Juan bautizándolo y termina en Galilea después de la resurrección. Ese segundo bloque es el bloque misionero. En él se describe la reacción de los hombres ante los hechos de Jesús. Los hombres se sorprenden con sus hechos milagrosos, pero también se admiran con su predicación, realizada con poder absoluto. Todas las declaraciones durante los hechos de Jesús están sujetas a una petición de silencio, que eso es lo que vamos a trabajar ahora en el tercer video, el secreto mesiánico, que es la teología del Evangelio de Marcos. Su misterio debe permanecer oculto durante su vida para que no sea malinterpretado. Se resuelve con la confesión del centurión romano. Ese sería el segundo bloque. Primer bloque para leer el Evangelio de Marcos sería verlo como nosotros discípulos, siguiéndolo a él hasta la cruz y la resurrección. También leerlo en un segundo bloque, que es el misionero, es el Jesús anunciando por todas las veredas y campos su reino de los cielos y la gente cómo reacciona y ve sus milagros. Y hay un tercer bloque, abarca la revelación superior del cielo de la dignidad de Jesús en el bautismo, la transfiguración y su muerte. Comienzo, mitad y final del Evangelio. Jesús es confirmado por Dios como su Hijo, como el que en él brilla la gloria y el poder de Dios, la luz que vence la oscuridad. El Evangelio quiere anunciar la dignidad divina de Jesús a todos los pueblos. En el tercer bloque podíamos leer que Marcos lo que quiere decirnos es que Jesús es Dios. Es como si Marcos dijera, bueno, ¿yo qué les voy a enseñar con este Evangelio? Entonces dice, bueno, voy a enseñarles en tres bloques tres cosas. Primero, les voy a enseñar que nosotros como discípulos debemos llegar y seguir a Jesús hasta el final, hasta la cruz. Por eso es que este taller que estamos haciendo se llama Siguiendo a Jesús hasta la cruz. El proyecto discipular del discípulo es seguirlo hasta la cruz. Pero entonces Marcos también dijo, listo, sí, lo seguimos hasta la cruz y que la gente le quede claro. Pero también hay que tener claro que Jesús fue un misionero. Anunció el reino de Dios. Y quiero mostrar a la gente cómo reaccionaban ante las palabras, los milagros, las obras y la presencia de Dios, de Jesús, en medio del pueblo. Entonces lo narra allí también. Y dice, bueno, pero también Jesús es Dios. Entonces hay un tercer bloque en el cual se explica, Marcos explica en unos textos específicos que Jesús no es solamente un hombre, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que viene a salvarnos a todos. Entonces, tú puedes decir, bueno, ¿cómo leo el Evangelio de Marcos? Y yo te puedo decir, lo puedes leer en tres bloques. El bloque discipular, el bloque misionero y el bloque de la divinidad. Primer bloque, cómo ser discípulos hasta la cruz. Segundo bloque, mirar a Jesús como misionero. Tercer bloque, encontrar a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador de todos. Esa es una forma de leer el Evangelio de Marcos. Pero hay otra forma. Podemos también utilizar esta división para entender el conjunto del Evangelio. Una segunda división, que es mucho más sencilla, mucho más fácil de hacer. Te la propongo. Primero, primera parte. La primera parte va del capítulo 1, versículo 14, al capítulo 8, versículo 26. Jesús se dedica a predicar en Galilea y sus alrededores. Hace milagros y perdona los pecados.
Jesús tiene éxito rotundo ante las multitudes. Es un tiempo de alegría popular y de gran liberación. Al mismo tiempo, se encuentra con los enemigos. Hay conflicto. Jesús los inquieta, pero los enemigos quieren prepararle una trampa. Esa sería la primera parte con la cual podemos, si tú quieres, Padre Omar, ¿cómo puedo acercarme a leer el Evangelio de Marcos? Bueno, hay una segunda forma. ¿Cómo? Que lo leas del capítulo 1 al capítulo 8, que se llama Jesús predica en Galilea y sus alrededores. Porque eso lo vas a notar. Si tú coges Marcos y empiezas a leer el Evangelio de Marcos y le das, vas viendo que en los primeros 8 capítulos Jesús se mueve cerca al lago de Galilea, a las poblaciones cercanas de Galilea. Ahí te puede servir muchísimo, ¿sabes qué? Un mapa de la Biblia. Como este mapa, quiero mostrarte en un momentico, qué pena que salga. Por ejemplo, como este mapa, mira. Este es un mapa de la Biblia. Eso está en internet. Y entonces vas a ver que los primeros 8 capítulos Jesús se mueve por la Galilea. Es muy interesante. Va a un pueblo, va al otro, está en el lago, se mueve por donde los amigos. Por eso es la primera parte. Tú puedes leer la primera parte. Entonces en esa primera parte, ¿qué se da? Predicación, milagros, y también comienzan los primeros conflictos con aquellos enemigos que quieren ponerle una trampa. La segunda parte, leeré la primera parte, y ahora hay una segunda parte. La segunda parte iría así, del capítulo 8, 27 al capítulo 10, 52. Jesús ve que la gente espera un Mesías distinto. Vamos a darnos cuenta más adelante, no tienes por qué saberlo todo ahora, que Jesús no es el Mesías que estaban esperando. Ellos estaban esperando un Mesías. La palabra Mesías significa Salvador. Mesías igual Salvador, el que nos viene a salvar. La salvación que estaban esperando ellos era un Mesías fuerte, que los liberara con una espada y aplastara a todos los malos, y ellos como pueblo de Israel fueran los más importantes y los más valiosos, y todo el mundo les tuviera miedo porque ellos estaban arriba, que reuniera a todas las tribus de Israel y la pusiera en el primer lugar. Jesús se da cuenta que ellos están esperando ese mesianismo de él, y por eso en el capítulo 8, 27 hasta el 10, 52, él va a procurar explicarles que su mesianismo no es ese, que su mesianismo es el de la humildad, el del dolor, el de la cruz, el del amor, el de la paciencia, el de la salvación. Entonces tenemos una segunda parte. Ya no hay multitudes. Cuando él empieza a explicar que no es ese Mesías, mano poderosa y brazo extendido, que va a liberar al pueblo, la gente se empieza a ir. Por eso en esa segunda parte vas a encontrar, ya no hay multitudes, la gente se le acerca menos. Jesús revela que él es el Hijo del Hombre, que también es humano, es frágil, que también le duele, pero también es Mesías. Jesús se dedica a instruir, a enseñar a sus discípulos, empieza a hablarles de la cruz. Jesús empieza. Sería muy bueno que tú leyeras esa parte para que tú también te digas, ¿qué me quieres enseñar a mí que soy tu discípulo? ¿Qué tal si tú te acercas en estos días a ese capítulo 8, 27 hasta el 10, 52 a preguntarle, Jesús, ¿tú qué quieres de mí? Yo que soy tu discípulo, tú que le enseñaste a Pedro, Santiago y Juan y a los demás, yo quiero saberlo para también yo vivirlo. En esos capítulos él te lo va a explicar y toma un tema que es fundamental e importantísimo para todo el Evangelio de Marcos, que lo veremos en el cuarto video, el tema de la cruz. Ese dejémoslo allí, no lo vamos a tocar. Jesús sabe que su vida peligra, pero se decide a marchar abiertamente a Jerusalén. Comienza el camino hacia Jerusalén, hacia el lugar de la entrega, de la muerte, de la pérdida, pero también de la resurrección, de la victoria. Entonces, ese segundo capítulo, ese segundo bloque, segundo parte del Evangelio, te explicaría eso. Pero también hay una tercera parte, la tercera parte, que va desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16, los capítulos que faltan. Final o desenlace del compromiso público de Jesús, pasión, muerte y resurrección. Por la cruz, Jesús condena toda clase de poder
que no sea servicio del pueblo. Jesús es condenado a muerte por los poderosos de su tiempo, tanto por el poder religioso como por el poder político. El Padre resucita a Jesús por haber edificado el reino, pues esa era su voluntad. O sea que ya vamos desde el capítulo 11 al capítulo 16 a ver todo el desenlace del Evangelio. El desenlace, todo lo que viene con el dolor, con la pasión, con la persecución, con el juicio, con la crucifixión, con el viacrucis y la crucifixión, con la muerte, con el soldado romano que dice verdaderamente este es el Hijo de Dios, con la muerte, con la resurrección y con la vuelta a Galilea, donde comenzó todo, termina todo. Entonces, esa sería la tercera parte. Entonces, esta primera parte del 1 al 8, Jesús que está predicando en torno a Galilea. Del 8 al 10, empieza a predicar sobre la cruz, su mesianismo, y la gente se empieza a ir. Y del 11 al 16, el desenlace, como en muy parecido a una novela, ¿no? El inicio, el nudo y el desenlace. Más o menos así está escrito el Evangelio de Marcos, que te invito a que lo leas con pasión. Entonces, vamos terminando ya. Gracias por tu paciencia y tu colaboración. Todo esto que te acabo de decir es para que te animes a leer el Evangelio. No es solamente para que tengas conocimientos, es para que te animes a leerlo con unas indicaciones teóricas, científicas, que te puedan ayudar a comprender lo que estás escribiendo. Lo que estás leyendo. Pero de nada te sirve, absolutamente de nada te sirve, si solamente se te queda como algo intelectual que estás leyendo para aumentar tu conocimiento y no te enfrentas, perdón que me mueva de esta forma, y no te enfrentas al texto bíblico para abrir tu Biblia y decir Evangelio de Marcos. Entonces quiero leerlo. Mira que ya sé quién es Marcos, ya sé cómo escribió, en qué escribió, cuáles son sus bloques. Ahora quiero enfrentarme al texto, quiero leerlo, quiero aprovecharlo, quiero saborearlo. Quiero decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres de mí? Cuando leo tu palabra con los ojos de Marcos, te digo, Señor, ¿qué quieres de mí? Te invito entonces a que, ánimo, a leer. La palabra es importante. Marcos, un hombre excepcional, un judío helénico que sabía griego, que le escuchó a Pedro, a Pablo y a los discípulos todas las historias de Jesús y lo organizó en un evangelio, sabiendo que la palabra evangelio significa buena noticia. Marcos escribió 16 capítulos en griego para enseñarnos que Jesús es que somos discípulos de Jesús porque Él es nuestro Maestro y Él es el Mesías Salvador. Que predicó cerca al lago de Galilea, predicó el reino de Dios. Que fue contundente al decir que para vivir la vida de Dios debemos pasar por la cruz, y que la gente empezó a irse, pero que develó qué clase de Mesías era, un Mesías humilde, el Hijo del Hombre, y que al final vive la pasión, lo crucifican, muere, pero no vence el mal, vence el bien, porque resucita, y le dice a sus apóstoles, los espero en Galilea, donde todo comenzó, allá, desde el inicio. ¿Por qué? Porque allí está el fundamento de la vida cristiana. Tú eres discípulo misionero, vamos a conocer a Jesús. Tú eres discípulo ya del tercer trimestre, vamos a meterle ganas entonces a leer la palabra, lección divina, estudio bíblico serio, auténtico, dar razones de nuestra fe. Marcos te está esperando. Entonces, ¿tú qué esperas? Hable tu Biblia, toma tu cuaderno, toma tu lapicero, empieza a hacer la lectura orante, pidiéndole al Señor con esa palabra, ¿qué quieres de mí que soy tu discípulo? Como dice Hebreos 12:2, con los ojos fijos en Jesús, tu Maestro que te enseñará la vida de bendición. Que el Señor te guarde. Gracias por este ratito. Que has aprendido algo. Recuerda que si tienes alguna pregunta, la puedes dirigir por la página web o por nuestro Facebook. Y entonces allí podrás descubrir
que estamos contigo y que podemos aclarar muchas cosas. Si quieres ampliar más el tema, también tenemos una bibliografía para ti, tanto en la biblioteca del CAE como a nivel de internet. Que el Señor te bendiga. Feliz jornada para todos. Llévame